Podéis tener vuestras Biblias abiertas en Juan capítulo 6. No nos vamos a mover de aquí, excepto al final de todo, que nos iremos a Hechos de los Apóstoles, pero eso ya será al final. O sea que si queréis tener la Biblia en Juan 6 abierta y poder seguir un poquito lo que vamos a estar viendo hoy, porque con la ayuda de Dios hoy terminaremos esta serie que empecé hace unos cuantos meses, basada en lo que conocemos como la alimentación de los 5.000. Desde octubre, en estos últimos meses, una vez en octubre, una en noviembre y una en diciembre, hemos estado viendo un poquito la escena de la alimentación de los 5.000 en Mateo, en Marcos y en Lucas, viendo cada pasaje enmarcado un poquito en su contexto en sentido amplio. Y hoy lo vamos a ver en Juan, y en Juan corresponde a todo el capítulo 6 que hemos leído. Es un poquito largo, pero era necesario porque habéis visto que todo el tema continúa en todo el capítulo 6. Y si no estuvisteis en alguna de las 3 ocasiones anteriores, sería bueno que pudierais ver o escuchar esos mensajes por internet para comprender mejor y también completar un poquito lo que vamos a ver hoy. Dijimos hace unos meses que la alimentación de los 5.000 era un texto muy especial porque aparece en los 4 evangelios, y no hay muchas cosas que aparezcan en los 4 evangelios. Solo hay 3 sucesos, 3 hechos, 3 cosas que aparecen en los 4 evangelios. Son la predicación de Juan el Bautista, la alimentación de los 5.000 y todo aquello relacionado con la entrega, muerte y resurrección de Jesús. Y con respecto a lo primero y lo último, ya lo dijimos, Juan el Bautista y la muerte y resurrección del Señor, entendemos sin mayor problema que son la esencia de los evangelios. Pero esto de la alimentación de los 5.000 nos cuesta un poco más, porque a priori sí es un milagro, pero no parece tan importante a priori. Y hace unas cuantas semanas nos preguntábamos si era simple casualidad que la alimentación de los 5.000 saliera en los 4 evangelios, o si más bien había un motivo, porque, como he dicho, el milagro de los panes y los peces a simple vista parece ser uno de tantos milagros de Jesús, y sin una excesiva importancia, por decirlo de alguna manera, comparándolo, claro, con todos los demás milagros. Y también dijimos que normalmente cuando uno se para a meditar en la alimentación de los 5.000 llega más o menos a las conclusiones habituales que giran en torno al hecho de que Jesús demuestra ser Dios haciendo un milagro, y que más o menos por ahí iban las lecciones que se suelen extraer de este pasaje. Entonces la pregunta es: ¿qué tiene que es tan importante la alimentación de los 5.000 para que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4, la expliquen? En los 3 mensajes anteriores cité un poquito de pasada, pero cité versículos de aquí de Juan 6, porque lo que explica el evangelista Juan en este capítulo 6 viene a ser un poquito como la respuesta o la solución a esta pregunta que acabo de hacer. Y en relación a la alimentación de los 5.000, Juan capítulo 6 sería un poquito, salvando las distancias y con el máximo respeto, sería un poco como esas soluciones que están en la parte de atrás de los libros de pasatiempos y crucigramas y sopas de letras y todo eso. En Juan 6 encontramos, nada más terminar la alimentación de los 5.000, una extensa, muy extensa explicación de lo que trata en realidad este pasaje, que es de salvación y perdición, y Cristo como el verdadero pan de vida, el único capaz de dar salvación a todo el que vaya a Él. Y ya en el primer mensaje de la serie, cuando vimos Mateo del 14 al 16, llegamos a la conclusión que esas reiteradas menciones al pan y al comer eran alusiones que conducían a ver a Cristo como el pan de vida. Fue un poquito complejo y es lo que tratamos de ver en su día en el Evangelio de Mateo. Y con Marcos una cosa parecida. Marcos del 6 al 8, al igual que en el pasaje paralelo de Mateo, si bien al verlo a simple vista parecían ser historias aisladas, encadenadas una detrás de la otra, vimos que no era exactamente así.
ya que a lo largo de Marcos y también de Mateo había un hilo conductor que era clave para entender la esencia del pasaje en su conjunto. Tanto Mateo como Marcos, desde que explicaron la muerte de Juan el Bautista, fueron dando vueltas a un mismo tema general hasta llegar a lo que conocemos como la confesión de Pedro, que es el tema Cristo como el pan de vida. Y para ver eso tuvimos que indagar un poquito, estudiar todas esas frecuentes menciones al comer y sobre todo al pan, y trasladar esas acciones físicas, esos acontecimientos físicos de la vida real al terreno espiritual, para ver que más allá del simple significado físico de ese pan en cada cuestión en particular, pues había una realidad que era Cristo como el Mesías anunciado, Cristo como el pan de vida que había venido del cielo para dar vida verdadera a todo aquel que, simbólicamente hablando, comiera de ese pan. De ahí también las breves menciones que hice en los mensajes anteriores a la Cena del Señor, en la que los creyentes somos identificados porque participamos de la mesa del Señor. Es decir, simbólicamente comemos su carne, el pan, hoy lo vamos a ver, y beben su sangre. Bueno, lo acabamos de leer en Juan 6, 53 y 54. Pasando ya a lo que vimos hace unas pocas semanas, Lucas enfoca el tema de una perspectiva bastante diferente. Lo vimos hace solo unos pocos domingos. Si bien la enseñanza principal de Lucas es la misma que en Mateo y en Marcos, Jesús como el pan de vida y el Cristo, el Mesías, Lucas pone el foco un poquito en otra cosa, incide en la transmisión de las verdades acerca de Jesús a la gente, y Lucas enfoca ese pasaje de la alimentación de los 5.000 como una especie de lección de pastoreo del rebaño a los discípulos. Lucas transmite la idea de que Jesús está dando una lección a los apóstoles para que aprendieran a pastorear, para que aprendieran a evangelizar, para que aprendieran a alimentar con la palabra de Dios a las personas el día de mañana. Por eso alimentan de forma física, por lo que significa en el terreno espiritual, para que pudieran aprender a alimentar a la gente cuando Jesús se hubiera marchado. Por eso Lucas va muy al grano en el sentido de que nada más terminar de explicar la alimentación de los 5.000, pasa a explicar la confesión de Pedro, a ver si han entendido de verdad lo que significa la alimentación de los 5.000, que Cristo es Dios, el cumplimiento de la palabra y el verdadero pan de vida. Y luego, en lo que viene a ser la explicación del pasaje, esto lo vimos hace unas pocas semanas, Lucas 9 del 21 al 27, vimos que Lucas se centraba en una cuestión mucho más práctica y se detenía más en esta cuestión práctica que era la forma de predicar el reino de Dios, la forma de dar de comer, espiritualmente hablando, a la gente. Y hoy veremos que Juan desarrolla eso mismo que explicó Lucas, lo desarrolla bastante más. Voy a recordar, no es necesario que lo busquéis, lo que vimos hace unas pocas semanas, Lucas 9 del 23 al 26, Jesús explicó a los discípulos cómo debían alimentar a la gente. Les resumió en qué debía centrarse el mensaje, y lo voy a leer. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. De todas formas, los discípulos no iban a alimentar a la gente con sus propios alimentos ni con sus propios méritos, sino con la palabra de Dios, con el pan de vida, porque al final es Cristo quien satisface el corazón enfermo por el pecado y necesitado de perdón divino.
Y en todos los relatos de la alimentación de los 5.000, en Mateo, en Marcos, en Lucas, y hoy lo vamos a ver en Juan, destacan siempre tres cosas: la necesidad de la gente, la incapacidad de los discípulos y la capacidad de Jesús como el Salvador, como el verdadero pan de vida. Por tanto, vamos ya con nuestro pasaje de hoy, Juan capítulo 6, si lo queréis tener delante. No podemos ver todo el capítulo versículo a versículo, sería demasiado largo, pero sí que vamos a intentar hacer un poquito como hicimos con Mateo, Marcos y Lucas, ver un poquito echar una mirada general al pasaje para sacar las conclusiones más importantes acerca de la alimentación milagrosa. Y lo primero que podemos mirar son las divisiones que hicieron cuando hicieron la edición del 60, la Reina Valera del 60, pusieron estos titulillos a modo de guía. Si os fijáis del 1 al 15, tenemos que pone la alimentación de los 5.000, propiamente dicha, suceden estos 15 versículos. Luego tenemos del 16 al 21, Jesús anda sobre el mar, vuelve a salir, había estado en Mateo y en Marcos, pero no salía en Lucas. Y luego vienen tres secciones, si os fijáis, la gente busca a Jesús antes del 22, luego antes del 25, Jesús el pan de vida, y antes del 60, palabras de vida eterna. Estas tres secciones bien podrían ir juntas, porque bajo un solo apartado, porque hay una larga conversación de Jesús con la gente, y más o menos todo está relacionado y encadenado. Bueno, lo han separado en tres partes, pero como digo, podría ir sin ningún problema junto. Hay un detalle que puede pasar desapercibido y son los versículos 67 a 69. Fijaos un segundito. Y si nos fijamos, es muy parecido a lo que sale en los otros tres versículos, enmarcado en un apartado propio titulado La confesión de Pedro. En Juan hay un poquito de esa confesión de Pedro, lo que no tan detallado como en los otros evangelios, pero sí que sale aquí entre el 67 y el 69. Pero antes de esa confesión de Pedro, en el 67-69, hay una larga conversación, discusión, charla, diálogo, yo no tengo muy claro cómo llamarlo, en la que Jesús habla con la gente y Jesús se explica, y se explica muy bien, habla largo y tendido sobre el simbolismo del pan. Y digo que no tengo muy claro cómo llamarlo, si conversación o discusión o charla, porque hay un poquito de todo. Hay momentos de tensión. Fijaos, por ejemplo, el versículo 25. 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ay, la gente se molesta un poco con estas palabras de Jesús. Si os fijáis en el 30, la gente responde con tensión y dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hay que ser muy desvergonzados para decir esto. Esas personas poco antes habían presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y habían cenado gracias a ese milagro, porque era tarde, era cena, merienda cena, algo así. Y gratis, cenaron gratis en una zona desértica en la que no había comida, y ahora le están echando en cara a Jesús que no hay señal por su parte. Salvando las distancias, es como si alguien te invita a cenar y al poco le echas en cara que nunca hace nada por ti. Y algo que hace que la escena sea aún más embarazosa para los judíos que están aquí hablando, es que además esa persona que te ha invitado a cenar está en otro sitio y no te cuadra cómo ha podido llegar hasta allí sin usar ningún medio de transporte. Porque, no los voy a leer de nuevo, pero si os fijáis en los versículos 22 al 24, las idas y venidas de las barcas, que a la gente no le cuadraban esos movimientos
y las ubicaciones de Jesús y de las barcas. Vamos, que no cuadraba. En lógica, en sentido común, no cuadraba. Que Jesús estuviera donde estaba solo se explicaría de haber otro milagro de por medio. Que Jesús andara sobre el mar al no haber ninguna barca con la que cruzar. Por lo tanto, esas palabras del versículo 30 son como poco desvergonzadas. Pero bueno, vamos a fijarnos en los versículos del 1 al 15, que es la alimentación de los 5.000. No vamos a ir versículo por versículo, vamos a coger grupitos. Ahora voy a leer del 1 al 4 y lo voy a comentar. Vamos a ir comentando por grupitos, ¿no? Un poco por encima, no me voy a detener mucho. Pero vamos a leer primero los primeros 4 versículos, a ver qué nos dice el evangelista Juan. Juan 6, del 1 al 4. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La forma de comenzar el pasaje, estos primeros versículos, es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Aquí no hay nada de la muerte de Juan el Bautista, que ellos sí explicaron, tanto Mateo como Marcos como Lucas explican justo antes de la alimentación de los 5.000 la muerte de Juan el Bautista. Tampoco hay nada de, esa misión de los 12 apóstoles de la que acababan de regresar, como explican tanto Marcos como Lucas. Y tampoco hay nada de que se apartaron a un lugar desierto para descansar un poco, como nos indica Marcos. En cambio, aquí tenemos como explicación inicial el hecho de que la multitud seguía a Jesús. ¿Y qué dice el versículo? Por las señales que hacía. El versículo 2, por las señales que hacía. ¿Se había olvidado Juan de que los apóstoles habían salido a esa misión para anunciar el Evangelio? ¿Se había olvidado Juan de que Juan el Bautista había muerto? Por supuesto que no. Pero Juan no menciona esas cosas en este pasaje, en Juan 6. Yo creo porque se va a desarrollar, se va a centrar en un solo tema, en una sola cuestión. Juan aquí se quiere centrar en una cuestión, que es el tema del pan de vida. El evangelista Juan usa el milagro de la alimentación de los 5.000 como introducción a su exposición del tema central, que es Cristo como el pan de vida. Y en líneas generales, y ya hablo de todo el libro de Juan, el evangelista Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, no presenta a Jesús en una sucesión de hechos ordenados cronológicamente, así como lo hacen los otros 3 evangelistas. Ahora sucede esto, después sucede lo otro, después aquello, sino que más bien Juan se centra en relatar algunos pocos hechos de Jesús, porque no pone demasiados, pero después de esos hechos de Jesús, Juan pone muchas de las palabras de Jesús relacionadas con esos hechos. De manera que Juan lo que aporta es una especie de, podríamos llamarlo, entendimiento adicional de por qué sucede cada cosa. Y esto es Juan 6, la alimentación de los 5.000 y luego una larga explicación del porqué de la alimentación milagrosa. Y esta idea de Juan de intentar transmitir un poco más en profundidad que los otros 3 evangelistas y no tanto una cronología, las verdades acerca de Jesús, se hace patente, se hace evidente desde el primer versículo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y no me acuerdo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que transmite Juan? Juan quiere transmitir la verdad acerca de quién era Jesús. Juan no entra a explicar los detalles del nacimiento de Jesús que los otros evangelistas habían proporcionado. Juan se centra desde el capítulo 1 hasta el último en explicar
en intentar dar una comprensión adicional de quién era en verdad Jesús. Este es el enfoque que encontramos una y otra vez en el Evangelio de Juan. Cita sucesos, cita hechos y luego los desarrolla de una forma bastante extensa. Nicodemo, la mujer samaritana, la alimentación de los 5.000, la muerte de Lázaro, cita hechos y los desarrolla de una forma bastante extensa. Pero volvamos a nuestro texto, Juan 6. Aquí hay una cosa que podría pasar muy desapercibida y es el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto es una novedad con respecto a Mateo, Marcos y Lucas. Y es importante porque nos ayuda a ubicar, a entender por qué sucede todo esto en este momento concreto. La referencia a la Pascua no es casualidad. Si nos fijamos bien, el hecho de que estuviera cerca la Pascua no es algo que Jesús hubiera dicho, no sale de la boca de Jesús, ni siquiera es algo que Juan explica que vio suceder. Es una observación que Juan mismo hace al escribir su Evangelio. Y la hace Juan porque el milagro que está a punto de acontecer, la alimentación milagrosa, y lo va a explicar, toda esa conversación de después con respecto al pan de vida está muy ligada a la Pascua, al simbolismo de lo que significa la Pascua. Por eso he dicho antes que Juan viene a ser un poquito, salvando las distancias, como esas soluciones que vienen al final pues de los libros de pasatiempos y crucigramas. Por si algo no hubiera quedado lo suficientemente claro en Mateo, en Marcos y en Lucas, Juan aporta una explicación adicional, extra, para que se entienda mejor lo que sucedió y lo que significó en términos teológicos, en lo que nos importa para la vida. Vamos a seguir, versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Estos son más cosas que no vienen en los otros evangelios. En Mateo, en Marcos y en Lucas, los discípulos se muestran preocupados porque no ven posible alimentar a toda esta gente. Es más, da la impresión en Mateo, en Marcos y en Lucas que la conversación sobre alimentar a la gente la inician ellos. Pero Juan aclara que fue Jesús quien inició la conversación sobre alimentar a la gente. Jesús tenía algo en mente y por tanto él mismo comenzó esta conversación con respecto a alimentar a la gente. Y otra cosa, Juan no solo nos dice que fue Jesús quien comenzó esta conversación, sino que Juan incluso nos proporciona la razón de por qué Jesús dio inicio a esta conversación. Fijaos bien lo que dice. Fue para probar a Felipe, Poco a poco vamos a ver que el enfoque de Juan es muy parecido al de Lucas, en el sentido de que la alimentación milagrosa fue una prueba, una práctica, un test para los discípulos. El hecho de que Jesús lo pregunta para probar a Felipe es una segunda observación de Juan en este relato. No es algo que Jesús dijera y no es algo que Juan viera que sucediera. Y Juan además hace una tercera observación al afirmar que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía de antemano lo que iba a pasar y también los números que iban a estar involucrados en todo esto, el 5 y el 12, y si queremos el 5.000 como múltiplo del 5. Y quería que se registraran estos números, por eso les va indicando. Por lo tanto, tenemos tres observaciones de Juan hasta ahora.
Primero, que estaba cerca la Pascua. Segundo, que Jesús hizo la pregunta a Felipe para probarle. Y tercero, que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Bien, vamos a leer el 7, el 8 y el 9. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Donde Marcos había registrado esa referencia a pan por 200 denarios, Juan aclara: 200 denarios es como 8 meses de sueldo. A 1.000 euros al mes de sueldo son unos 8.000 euros al cambio de hoy en día. Juan aclara que ese comentario, de hecho, lo hizo Felipe. Y al identificar aquí a Felipe y luego a Andrés, que deja caer que aquí hay un joven que tiene unos peces y unos panes, Juan está mostrando su familiaridad con todo lo que sucedió ahí. Juan, evidentemente, estaba allí y vio de primera mano todo lo que sucedió. Vamos a leer otro fragmento, del 10 al 15. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aquí termina lo que es propiamente dicha, la alimentación de los 5.000. En el versículo 12 hay otra novedad con respecto a los otros 3 evangelios. ¿Cuál es la novedad? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, aquí viene: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juan quería que supiéramos que la iniciativa de recoger lo que sobró fue de Jesús. Y Juan registra también el porqué, la razón por qué quería Jesús que se recogieran los fragmentos que sobraron, para que no se pierda nada. Lo de que no se pierda en el Evangelio de Juan, ¿nos suena de algo? Del mismo Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, luego lo vemos un poquito más. Pero ahora vamos a ver muy por encima el resto de este capítulo 6. Muy brevemente, unas cosas destacadas del resto del capítulo. En Juan 6:4, el evangelista nos había dicho que la Pascua estaba cerca. Bien, entonces Juan explica la alimentación de los 5.000 y en base a una pregunta de la gente a Jesús de cómo había llegado al otro lado del mar porque no les cuadraba, Jesús les responde y va llevando la conversación hacia el tema del pan de vida. Y Jesús les está diciendo que se centren en lo prioritario. Fijaos en los versículos 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Atención el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lo que transmiten estas palabras de Jesús es más o menos lo mismo que vimos hace unos pocos domingos en Lucas 9.
Lucas 9, 24, 25. No hace falta que lo busquéis, pero quiero leerlo porque que veáis que Jesús transmite la urgencia de poner la mira en las cosas importantes, perdición y salvación, dejando de Lucas 9, 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Las palabras son diferentes, pero lo que transmite Jesús es lo mismo. Jesús les está diciendo que se dejen de cosas materiales, que se olviden de llenar el estómago sin más, que es lo que aquella gente tenía en su mente, esa gente, y que se centren en lo eterno, no en lo perecedero. Y a estas palabras de Jesús la gente contesta con una respuesta, el versículo 28, ahora fijaos en el 28, es una respuesta más bien genérica, como echando balones fuera, como que eso no va con ellos, pero mostrando religiosidad, eso sí. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sí, parecían muy piadosos y muy religiosos, pero no están contestando a lo que dice Jesús, se están desviando. Suena bien, parece que tienen interés en lo religioso, pero no son más que meras palabras de personas que se autojustifican y en el fondo que se creen merecedores de la gracia de Dios. Y en el versículo 29 Jesús, con paciencia, les responde con mucha claridad. ¿Qué dice el versículo 29? Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Y esta respuesta de Jesús, dicha con amor y paciencia, a los judíos parece que les entra por un oído y les sale por el otro. En el fondo no les interesa lo espiritual. Aparentan religiosidad, sí, lo aparentan, pero ellos están por lo material. Y como si tuvieran esa amnesia momentánea y buscando una excusa para no creer, porque en el fondo están buscando excusas, y contradecir el versículo 29, lo que acaba de decir Jesús, en el versículo 30 responden lo que hemos dicho antes. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, echándose flores de sus padres, de sus antepasados, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Está dando la impresión, incluso, alguno puede creer que están insinuando que quieren más comida gratis. Dios había realizado muchos milagros en el libro de Éxodo, 1400 años antes, cuando sacó a Israel de Egipto. Hubo muchos milagros. Pero parece que esta gente solo se acuerda de la comida gratis en el desierto. Es lo que tienen en mente, no se acuerdan de las plagas de Egipto, no se acuerdan de cruzar el Mar Rojo, de la serpiente de bronce. No, ellos parece que solo se acuerdan de la comida gratis. Bueno, Jesús les contesta de nuevo, versículo 32 y 33. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, no os dio Moisés el pan del cielo, o sea que ese no, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los judíos sacan el tema de la comida en el desierto en tiempos de Moisés, y Jesús aprovecha para decir que lo que les dio Moisés no era el pan del cielo. Caía del cielo, pero no era el pan del cielo. Aquello no era. Aquello solo era un simbolismo, un mero simbolismo de lo que iba a venir. El Padre envía al Hijo, el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el Hijo, es el Mesías, el Cristo prometido desde la antigüedad. ¿Y para qué? Fijaos el versículo 33, lo dice el 33 al final, para dar vida al mundo.
Responde la gente, versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Qué va a decir la gente? Si ahora Jesús le dice que el pan que dio Moisés no era el bueno de verdad y que Dios da otro pan, que ese sí es verdadero, pues la gente dice: ese es el que yo quiero. Escogen lo que creen mejor, pero en el fondo, en sus mentes, seguían con el materialismo. Solo está el pan físico, solo quieren comida gratis. Ya se lo había echado en cara Jesús unos versículos antes. Y en el versículo 35, Jesús es que ya no puede ser más claro. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El texto sigue, versículo del 36 al 71, y no lo vamos a ver en detalle. Muy por encima. Jesús habla, fijaos, del 35 al 40. Si tenéis Biblias de estas con letras en rojo, veréis que está todo en rojo hasta el 40. Jesús habla hasta el 40. ¿Cómo comienza el versículo 41? Murmuraban. Saltamos al 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Saltamos al 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo responde la gente a las palabras de Jesús? Versículos, lo acabo de decir, el 41, el 52 y el 66. ¿Cómo responde la gente a las palabras de Jesús? Murmurando, contendiendo y echándose para atrás, volviéndose a su oscuridad, a su egoísmo y a su autojustificación basada en ¿qué? En la fe de sus antepasados, nuestros padres, tal. Bueno, volvamos al principio del capítulo. La alimentación milagrosa. Vamos a ir resumiendo. Lo más destacado que hemos visto, diferente a los otros evangelios, es, primero, que Juan vincula el milagro a la celebración de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Segundo, que Juan enseña que Jesús lo había iniciado todo como una prueba para Felipe y por extensión a los demás apóstoles. Y lo tercero es que Juan muestra interés de Jesús, el interés de Jesús en que se guarden los sobrantes para que no se pierda ese pan. Que no se pierda. Fijaos en el 39. ¿Qué dice el 39? Es otra referencia a que no se pierda algo. En este caso ya son personas. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Es un principio bíblico el aprovechar las cosas y que no se pierdan. El tiempo, el dinero, esto lo digo ya como lección para nosotros. Las oportunidades que Dios nos da para arrepentirnos, para hacer el bien, para mostrar bondad y misericordia. No debemos desperdiciar ninguna de las cosas ni oportunidades que Dios nos da. ¿Por qué Felipe? ¿Por qué sale Felipe? Felipe no sale demasiado en los evangelios y en la Biblia en general. Y luego nos dice que Andrés es el que dice que aquí hay un muchacho con panes y peces. Pues seguramente porque ambos eran de ahí, así de sencillo. Estaban en su pueblo, estaban en su zona y entre sus conocidos, porque ¿dónde sucedió la alimentación milagrosa? Lucas 9, 10 y 11. Se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo le siguió y bla, 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 y sigue. ¿Dónde sucedió el milagro? En Betsaida, en la zona de Betsaida. ¿De dónde eran Felipe y Andrés? Juan 1,44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eran de ahí. Estaban en su zona. Es normal que Jesús le diga a uno de ahí: ¿dónde vamos a comprar pan? Era la prueba. No tenía ninguna intención de comprar pan, pero ya que eran de allí, pues Felipe y luego Andrés debía conocer a personas de ahí. Dice: aquí hay un chico, porque lo debía conocer o por conocidos, estaban en su pueblo.
Vamos a hablar de la Pascua, brevemente, el tema de la Pascua. La Pascua está asociada al Éxodo y el sustento de Dios para su pueblo en el desierto. Sucedió unos 1400 años antes de los tiempos de Jesús y 1400 años después del Éxodo, Jesús sustentó a otra multitud en otra zona desértica, curiosamente para cumplir la palabra, para mostrar que era el cumplimiento de la promesa, el verdadero pan del cielo. Jesús le dio el pan físico a la gente en ese milagro, pero también les dio su palabra hablada, la palabra de Dios, indicándoles el camino a la vida eterna. Y todo ello a la vez que sanaba enfermos. Estaba cerca la Pascua, por tanto, la gran fiesta de los judíos. En la mente de esa gente probablemente estaría el Cordero de Pascua, con su carne que iba a ser comida y su sangre que iba a ser derramada. Jesús aprovechó la ocasión para hablar de esa carne y esa sangre, mostrando que Él era el Cordero con mayúsculas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que esa gente debía comer y beber de Él, en sentido figurado, claro está, para no morir en sus pecados. El pan simboliza la carne. Fijaos en el versículo 51. Fijaos en el 51 porque están aquí. El pan simboliza la carne. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y atención, aquí viene la explicación. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Les estaba explicando lo que significaba de verdad la Pascua, lo que simbolizaba la Pascua. Y echando una mirada general a todo el pasaje, a todo este capítulo 6 de Juan, general, una mirada muy general, ahora vamos como a dar un paso atrás y ver a este capítulo 6 en perspectiva. Podemos ver que después de un gran milagro, el de los panes y el de los peces, y de otro milagro no tan vistoso, pero bueno, que Jesús apareciera en otro lugar sin haber medio de transporte, y después de un gran sermón por parte de Jesús, porque Jesús habla mucho aquí, ¿el resultado cuál es? Versículo 66. Una gran apostasía, mucha gente que se echa para atrás. Después de todo eso, dos milagros, un gran sermón de Jesús, ¿qué hace la gente? Se echa para atrás. La gente no cree y se vuelve para atrás. Se les dice la verdad en toda la cara, se les explica la verdad en toda la cara, masticada y explicada lo más posible, porque de verdad que este capítulo 6 de Juan, Jesús se lo da muy, muy explicado y masticado, y aún así la gente no quiere creer. Vemos en este pasaje que la gente pone excusas, murmura, contiende, que tiene diferencias, vamos a llamarlo así, y el resultado final es que muchos se echan para atrás. ¿Se echaron todos para atrás? No. Gracias a Dios, algunos no, algunos creyeron. Vamos al final del pasaje, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De esos 12, 11 creían, pero uno no.
Versículo 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Entendemos ahora mejor por qué la alimentación milagrosa era una prueba para los apóstoles? Tal como dijimos hace unas semanas, viendo la alimentación de los 5.000 en Lucas, todo esto fue una prueba a modo de práctica para los apóstoles. Y lo vemos confirmado aquí en Juan capítulo 6. Lo que vimos en Lucas lo vemos aquí confirmado y desarrollado más. Los apóstoles sirvieron la comida en la alimentación milagrosa y luego recogieron lo que sobró. Jesús les dijo que dieran de comer a la gente y así lo hicieron. Así practicaron el alimentar a la gente, porque el día de mañana alimentarían a la gente con la palabra de Dios. Los apóstoles en esta práctica pudieron ver cómo la gente seguía a Jesús, que Jesús les explicaba claramente el camino a la vida eterna, que la gente daba excusas y se ponía tensa, negándose a recibir la palabra. Todo esto lo vieron los apóstoles y finalmente también vieron que muchos se echaban para atrás. Eso fue la práctica, ver eso. Ese iba a ser el trabajo de los discípulos durante el resto de sus vidas. Dar alimento espiritual a mucha gente y ver que el alimento aprovechaba a más bien pocos. Que muchos solo estaban allí por los beneficios temporales que pudieran obtener, por lo que pudieran sacar, y que en el fondo en sus corazones rechazaban el pan de vida que da acceso a la vida eterna. Cuando en el versículo 6 dice: pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer, Jesús sabía que milagrosamente iba a crear alimentos para miles de personas. Pero quería ver si Felipe aprovechaba esto como una oportunidad para ver la suficiencia de Jesús en lugar de la insuficiencia de las cosas materiales de este mundo. Cuando Jesús le preguntó a Felipe de dónde podían comprar pan, Felipe empezó en su mente a evaluar cuánto puede costar esto. La incapacidad humana preparó el escenario para una manifestación del amor y la compasión de Jesús. Cuando los discípulos asimilaron su incapacidad, su propia incapacidad, Jesús procedió a demostrar su capacidad. El problema básico de los discípulos es que estaban mirando lo que tenían, se estaban mirando a ellos mismos y no miraban a Jesús. Y es muy probable que algunos de estos discípulos habrían estado en Caná de Galilea y habrían visto el poder de Jesús para convertir el agua en vino, Juan capítulo 2. O bien no lo recordaban, o bien se habían olvidado de las bodas de Caná de Galilea, o pensaban que el tamaño de la multitud, como había mucha gente, pues impedía un milagro similar. De cualquier manera, no confiaban en Jesús para la provisión. En resumen, lo que tuvieron es una falta de fe. Sus ojos miraban a lo que tenían y no a lo que Jesús podía crear. Y en este capítulo 6, el evangelista Juan nos muestra cómo Jesús usó este milagro como base para un sermón sobre sí mismo, en torno al simbolismo del pan, siendo él mismo ese pan de vida venido del cielo. Jesús no hizo milagros para satisfacer las necesidades humanas, aunque también. Jesús obró cada milagro de forma que fuera una revelación de sí mismo. Es decir, lo que podríamos llamar una especie de sermón en acción. En general, la gente de esos tiempos se asombraba de los milagros de Jesús, pero no entendían el mensaje espiritual de esos milagros.
Más adelante, en el mismo libro de Juan 12:37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La gente quería el regalo, pero no el dador del regalo. La gente quería la bendición de las cosas físicas, pero no querían las bendiciones espirituales. La gente quería la riqueza pasajera y no quería la riqueza eterna. La gente quería ese deleite temporal de las cosas de este mundo, pero les daba igual el deleite eterno. Y algunos de nosotros leemos este capítulo 6 de Juan hoy, en el año 2022, y si pensamos un poco en la escena de todo lo que sucedió hace 2000 años, casi podemos mirar a esa gente con desprecio. ¿Por qué no? En el fondo hay que admitirlo. Miramos a esa gente con desprecio, juzgándolos como unos ciegos, unos tontos, incapaces de ver que tenían a Jesús delante. Se nos hace fácil pensar así, ver a esa gente y juzgarlos como unos ciegos. Pero no debemos mirar a esa gente con desprecio, porque nosotros, todos nosotros, hemos sido como ellos, o tal vez alguno que me escucha hoy, tal vez todavía es como ellos. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos despreciado las palabras de Jesús. Juan 6 es un pasaje sorprendente en el sentido de que comienza con un gran milagro, un grandísimo milagro, quizá el más vistoso de todos los que hizo Jesús, el que tuvo más testigos, eso sí que está bastante claro. Y sigue con unas palabras de Jesús que son tremendamente claras, es que casi no hace falta explicarlas. Y mucha gente de aquella época, habiendo vivido eso, habiendo visto eso con sus propios ojos, en primera persona, se echaron para atrás, se volvieron a sus casas y siguieron con su vida, con su día a día y con sus pequeñeces. Unos pocos años más tarde, esas personas murieron, todos murieron porque la vida es corta. Algunos, muchos seguramente en su incredulidad, se presentaron delante del tribunal de Dios. ¿Y qué creéis que dijeron en su defensa? Habían tenido la verdad frente a sus narices y la habían desperdiciado. Y tú, hoy, tú tienes la misma verdad frente a ti, porque en esta iglesia se predica el camino de salvación todos los domingos. A lo mejor has oído hablar del Evangelio de Jesús muchas veces, pero en el fondo, yo no lo sé, a lo mejor te traes sin cuidado en el fondo. Eso lo sabes tú. A lo mejor incluso admites que eres pecador, sí, pero también que tu pecado no es para tanto. Pues no, escuchar la palabra de Dios y rechazarla es una equivocación. Fue una equivocación de esas personas que las juzgamos con 2000 años de diferencia, vemos lo que hicieron y vemos que estuvo mal lo que hicieron, y es una equivocación hoy despreciar las palabras de Jesús. Una advertencia. El pasaje acaba con una curiosa mención a Judas, que, vamos a verlo, versículos 70 y 71, esto parece que está fuera de lugar, un poco fuera de lugar, versículos 70 y 71, ¿aquí qué tiene que ver Judas con todo esto? Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Por qué digo que es una advertencia? Porque Judas es el prototipo, ejemplo de individuo que parece ser pero que no es. Judas es uno que en lenguaje de hoy en día da el pego. Aunque la mención a Judas en este capítulo 6 a priori nos podía parecer un poquito fuera de lugar, no lo es. En el versículo 66 se nos explica que algunos se echaron atrás. Luego en el versículo 67 Jesús se dirige a los 12 y luego deja caer lo de Judas.
dando a entender que algunos incrédulos se echan para atrás, ¿vale? Y otros siguen dando el pego, engañando a la Iglesia, a los demás creyentes, haciendo ver entre los creyentes que son creyentes cuando en realidad no lo son. Hay un versículo que no hemos comentado, ya vamos terminando, ya quedan 5 minutos, el versículo 14. No lo he comentado para nada, volvamos atrás un momentito al versículo 14. Vamos a ver qué dice, es el final de la alimentación de los 5.000. ¿Qué dice la gente cuando ha visto el milagro? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hombre, no está mal. Si leemos solo hasta el versículo 14 y nos olvidamos del resto del capítulo, nos podíamos quedar con la imagen de que esa gente había creído en Jesús. Dicen que creen que Jesús es el profeta que había de venir, lo admiten, lo asumen. Sí, aparentemente muy bien, pero solo eso, aparentemente. Porque Jesús nunca dijo: por sus palabras los conoceréis. Dijo otra cosa: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, porque esto eran palabras, las palabras se las lleva el viento. No por palabras, sino por frutos. Las palabras de esta gente las tenemos en el versículo 14, sí. Y están bien. Pero los frutos están en el resto del capítulo, los frutos de esta gente. Y son malos, en general, son malos. Porque contienden con Jesús, no aceptan las palabras de Jesús y al final se echan para atrás. Esa gente quería un Mesías militar, quería un Mesías que supliera sus necesidades físicas de este mundo, no espirituales. No se observa, en todo este capítulo 6, no se observa indicio alguno de arrepentimiento. Entre todas las palabras de esa gente, no hay indicio alguno de arrepentimiento, no se arrepienten de nada. No se ve ni siquiera un indicio de necesidad espiritual por parte de la gente en las respuestas que le van dando a Jesús. Ellos querían un Mesías a su propia medida. Un líder político que los liberara de la opresión de los romanos y que de paso supliera sus necesidades materiales egoístas de este mundo. Las respuestas que van dando a lo largo del capítulo en su conversación con Jesús muestran que quieren un Mesías que no les exija, pero que les proporcione lo que desean. Y cuando vieron ese gran milagro, debieron pensar que uno que hace milagros así, este nos conviene, este puede vencer a los romanos, este hace milagros. Por eso se entiende el versículo 15, que quisieron hacerlo rey, quisieran prenderlo para hacerlo rey, porque suplía sus necesidades egoístas. Si tú en lo profundo de tu corazón no crees en Cristo Jesús para salvación, no seas de los que se echan para atrás, ni seas como Judas, dando el pego en la iglesia. Arrepiéntete de tu pecado, cree de verdad y recibe el pan de vida. ¿Para qué? Para vida eterna. El día que tengas que morir, te irás en paz con Dios y te presentarás ante el tribunal de Dios en confianza, sabiendo que Cristo es tu justicia y tus pecados han sido perdonados. Y para los que somos creyentes, me gustaría que nos quedásemos con una cosita, un pequeño detalle esta mañana a nivel personal para cada uno de nosotros, y con esto termino. Todo esto era para probar a Felipe y por extensión a los demás discípulos. Pregunta que nos podemos hacer cada uno, la respuesta que cada uno se la guarde. ¿Hay alguna prueba en tu vida? Como hizo con Felipe en aquel momento, el Señor a veces nos pone a prueba, poniéndonos en situaciones difíciles, sin respuestas fáciles. A veces estamos en situaciones complicadas en nuestras vidas y no sabemos muy bien qué hacer, ni cómo salir de esa situación difícil. Cuando sucede, nos sentimos frustrados,
como si estuviéramos en un callejón sin salida, sin posibilidades, sin alternativas, igual que le pasó a Felipe en esto. Sin embargo, la frustración no es lo que Dios busca con las pruebas en nosotros. Dios no busca que nos frustremos. ¿Qué busca Dios? Que nos acerquemos a Dios. La prueba nos debe acercar a Dios. La prueba en la alimentación de los 5.000 sirvió para que los discípulos miraran a Cristo como la solución. El cristiano siempre debe dejar la puerta abierta para que Dios obre. Si con una primera mirada, una segunda mirada a un problema no vemos solución, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios para que obre. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En aquella situación, Felipe se quedó muy corto con sus pensamientos porque permitió que su mente estuviera limitada por sus propios recursos limitados. En lugar de pensar en los recursos ilimitados de Dios, Felipe pensó en términos de dinero. ¡Qué lástima! ¿Y en cuánto dinero se necesitaría para llevar a cabo la obra de Dios de una manera más bien pequeña, por qué no decirlo? A menudo nosotros, y ya hablo de nosotros, limitamos a Dios con nuestros pensamientos, un poco parecido a Felipe. Viendo cómo se pueden hacer las cosas de una forma más bien pequeña y con nuestros propios recursos y nuestras propias capacidades. ¿Aprendió Felipe la lección? ¿Pasó Felipe la prueba? Pues sí. Vamos a terminar. Último pasaje. Por favor, acompañadme. Este sí que buscarlo. Hechos 8. Hechos 8:35. Bueno, 34 también. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De mí, de sí mismo o de algún otro? Hay una conversación de Felipe y otra persona. Versículo 35, esto es lo importante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Excelente. Felipe, prueba superada. Unos pocos años después de la alimentación de los 5.000, Felipe estuvo alimentando a las personas con la palabra de Dios, con el pan de vida. Quiera Dios ayudarnos a nosotros también, a cada uno de nosotros, a que también podamos compartir la palabra de Dios, el pan de vida, las bellas palabras de vida, ahora lo vamos a cantar, de la palabra de Dios, que son las que nos han dado salvación y vida eterna. Amén.